Sin humanos y animales pisando tierra, mientras que las casas y vehículos destrozados nos revelan no solo el paso del tiempo, también la radiación del ambiente, lo que es un peligro sin duda, aunque también un espectáculo visual. Estos sitios generan una nostalgia que no creías posible. En ese lugar habitaban personas, antes del caos. Esto me hace recordar a ciertos lugares, aquellos paisajes devastados, solos y sin vida. Me hacen pensar en esos videos que sueles encontrar a plena hora de la madrugada. Kangbashi, Ordos. La ciudad fantasma que China construyó, más que a nadie le importó, la cual fue creada a principios de los 2000, con un presupuesto que superaba los 180 billones de dólares. Y la ciudad que era grande y futurista, que podía haberle quitado el puesto de ciudad brillante a Shanghái, quedó sola. Que a simple vista parece que la única diferencia entre Ordos y Chernobyl son sus desastres. Mientras que Ordos no tiene habitantes por sus elevados precios, Chernobyl no los tiene por su exposición de radiación. Diferentes pero similares, opuestas aunque nostálgicas. 1945. Acompañada de esta fecha, las primeras bombas atómicas cayeron sobre Nagasaki y Hiroshima, y también más de 175,000 personas murieron por el ataque. Alrededor de 57 millones de personas murieron durante la Segunda Guerra Mundial, y la bomba nuclear hizo un antes y un después. En 1954, Rusia construyó la primera central nuclear civil, en Novsnik. Ya en sí famosa, fue visitada por numerosas celebridades, entre ellas el comandante de la nave Vostok 1, en el primer vuelo espacial de la historia, realizado en 1961. Y Estados Unidos no perdió el tiempo. En contra de la energía atómica porque pensaba que era obra del demonio. Ahora sé que me equivocaba. Dios hizo el átomo. En los 80s, alrededor de 360 centrales nucleares estaban activas en todo el mundo. El desastre de Chernobyl ocurrió el 26 de abril de 1986, siendo el peor accidente nuclear de la historia. Durante una prueba de seguridad en el reactor número 4 de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, en Ucrania, una combinación de errores humanos y fallos de diseño provocaron una explosión y un incendio que liberaron una enorme cantidad de material radioactivo. La nube radioactiva se extendió por Europa, causando severos daños ambientales y sanitarios. Inicialmente, la explosión mató a 2 trabajadores y a otros 29 bomberos y empleados que murieron en los meses siguientes debido a la exposición a la radiación. La población local fue evacuada, pero no se pudo evitar la exposición inicial. El impacto sobre la salud de las personas expuestas a la radiación ha sido significativo. Se ha documentado un aumento en los casos de cáncer de tiroides entre los niños y adolescentes expuestos, además de otros problemas de salud a largo plazo. La región alrededor de Chernobyl, conocida como la zona de exclusión, sigue siendo altamente radioactiva e inhabitable para los humanos. Las consecuencias económicas fueron desastrosas, con enormes costos de limpieza y un impacto devastador en la agricultura y la industria local. El desastre también tuvo efectos políticos, contribuyendo al colapso de la Unión Soviética y fomentando un movimiento antinuclear global. En las décadas posteriores, se han realizado esfuerzos internacionales para contener la radiación y gestionar las secuelas del accidente. Un sarcófago de acero fue construido para encerrar el reactor dañado, aunque el sitio aún requiere vigilancia. La tragedia de Chernobyl ha servido como una advertencia sobre los riesgos de la energía nuclear y la necesidad de las estrictas medidas de seguridad. Con la explosión, los elementos radioactivos provocaron una contaminación que se extendió sobre un área de entre 140 y 150,000 kilómetros cuadrados.
Aunque no pudo determinarse con exactitud cuántas víctimas fatales provocó el accidente, la determinó que hubo aproximadamente 9.000 muertos. La explosión de Chernobyl fue el mayor accidente nuclear de la historia. Según la escala internacional de sucesos nucleares, que mide del 0 al 7 la gravedad de los accidentes, este fue de categoría 7. Algunas especies animales mutaron para sobrevivir a la radiación o sufrieron cambios en su fisionomía como consecuencia de ella. Por ejemplo, las ranas, que cambiaron su color. También, un bosque que estaba ubicado a tan solo 500 metros del reactor que generó la explosión adquirió otro color. Tras el accidente nuclear, sus árboles se tornaron colorados. Ante esta situación, el lugar pasó a llamarse Bosque Rojo. La explosión provocó una lluvia nuclear que se extendió entre 140 y 150.000 kilómetros cuadrados, según publicó National Geographic en 2021. En Chernobyl había unas 700 personas que hoy viven y trabajan alrededor de la central nuclear. Durante la madrugada del sábado 26 de abril de 1986, Lyudmila Panasetska sintió un sismo. La vajilla, que reposaba sobre la mesa, chocó entre sí dando señales de un temblor. Pero ninguna alarma sonó. La noche continuó con normalidad y ella, embarazada de 8 meses, su esposo y su hijo de 2 años durmieron en su departamento ubicado a menos de 2 kilómetros de la central nuclear de Chernobyl, en Pripyat, en la antigua Unión Soviética. El sismo que Panasetska había percibido era en realidad el efecto de la explosión del reactor RBMK, número 4 de la central nuclear de Chernobyl. De acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, el reactor se descontroló durante una prueba a baja potencia y generó un incendio que demolió el edificio. Liberó grandes cantidades de radiación a la atmósfera. Este 2024 se conmemora el 38 aniversario del accidente, el Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernobyl, celebrando el 26 de abril. Conoce en primera persona cómo se desarrollaron los hechos tras la explosión. ¿Qué sucedió la noche del 26 de abril? Tal como explica un artículo de National Geographic publicado en 2021, segundos antes de que explotara, la temperatura dentro del núcleo del reactor alcanzó los 4.650 grados Celsius. La superficie del Sol tiene 5.500. La fuerza de la explosión, equivalente a 66 toneladas de trinitrotuleno, TNT, destruyó el techo del edificio a 20 pisos del reactor, todo el interior del núcleo y expulsó al menos 28 toneladas de escombros altamente radiactivos en los alrededores inmediatos. La pata de elefante es un fenómeno coloquial para referirse a una de las consecuencias más visibles del desastre nuclear de Chernobyl. Ocurrió el mismo día del desastre, el 26 de abril de 1986. Este término se utiliza para describir el material radioactivo fundido que se acumuló en el suelo del reactor 4 de la planta nuclear, tras la explosión y el incendio que ocurrieron durante la catástrofe. El material radioactivo, compuesto en gran parte por uranio, grafito y otros elementos, se solidificó al enfriarse y tomó una forma que se asemeja a una pata de elefante. Esta masa de material extremadamente radioactivo se encuentra bajo el sarcófago de concreto que fue construido para contener la radiación. La pata de elefante sigue siendo una de las áreas más peligrosas y radioactivas en la zona de exclusión de Chernobyl. A pesar de las medidas de seguridad y contención, se presencia y subraya la magnitud de la contaminación y los desafíos continuos que enfrenta la región. Si no se usan las medidas e incluso con ellas, solo te quedarán algunos días de vida. La exposición de un humano a una distancia de 1 metro a esta masa podría provocarte al menos mareos durante solo 30 segundos, hemorragias internas seguidas de graves erupciones en la piel y descomposiciones de la materia celular pasados 2 minutos. Y finalmente, la muerte en 2 días. No sabría dar una conclusión asertiva. Quiero decir, cuando te encuentras en una ciudad con una capacidad de cientos de personas, te das cuenta al solo dar un paso fuera de casa. Pero al estar aquí, solo notas soledad y las exuberantes cantidades de radiación que por mero instinto quieres aguantar la respiración. Una ciudad que tenía un futuro, que la sociedad que vivía tenía una vida, familia y un todo. Y en un abrir y cerrar de ojos, no hay nada. No sonó una alarma, nadie alertó.
Solo podías admirar los escombros junto al gran calor llegar a tu cuerpo. Ver a Chernobyl con la perspectiva de alguien que no ha tenido que sufrir algo parecido suena devastador. Pero al mismo tiempo, tentador. Curiosidad es lo que mi mente tenía en la cabeza. ¿Qué habrán pensado estas personas? ¿Habrán estado preparadas? Creo que esa respuesta es obvia. El punto es que tanto tú como yo, quienes hemos estado observando todo tras una pantalla que emite luz azul, podemos sentir cosas diferentes pero similares. Horror.